Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Cristian Beltrán. Me he visto en la necesidad de hacer un tercer video para terminar de responder a comentarios, preguntas y observaciones sobre las razones del éxito de la falacia del neoliberalismo. Hace unas semanas publiqué un video titulado ¿Por qué ha sido tan exitosa la falacia del neoliberalismo? Y debido a la cantidad de comentarios, observaciones y preguntas que he recibido, lo cual es positivo a mi parecer, pues me quiero hacer más videos explicatorios sobre este tema. Habíamos dicho en ese video que una de las causas o la causa principal del gran éxito del neoliberalismo, a pesar de ser el paradigma que ha ocasionado la enorme desigualdad, pobreza y hambruna que presenciamos a la tercera década del siglo XXI, es lo que te vende y cómo te lo vende. Y sí, dijimos que el neoliberalismo como un paradigma filosófico transdisciplinar te vende la idea de una libertad, pero de una libertad que está atada a tus condiciones materiales de existencia. Es decir, es una falsa libertad o es una libertad materialista, si lo quieres llamar así, que está sujeta a sus propias condiciones de vida. Ergo, si tienes dinero, esa libertad te servirá de algo mientras puedas pagar, pero si no tienes recurso, como la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta, y no estás en una posición aventajada, sino al contrario, eres de la clase obrera, como yo y como lo somos la gran mayoría, pues es una libertad que no te garantiza derechos fundamentales y que no te garantiza absolutamente nada. Es la libertad de la competencia salvaje. Una libertad, lo que usted pueda hacer con sus propios recursos. En pocas palabras, es, como dicen en los comentarios, la libertad de morirte de hambre. Eso es el neoliberalismo, pero se sustenta en esta idea de la libertad como máximo bien. Frente a esto he recibido numerosas observaciones. Una observación que recibí muy asertiva, muy certera es, eh, pues la pregunta de qué era el neoliberalismo, lo resolví en el video pasado, pero voy a volver a retomarlo brevemente. Yo considero que el neoliberalismo debe considerarse como un paradigma de estudio filosófico serio, más que como una escuela económica. Sobre esto no hay consenso, pero yo soporto la tesis de que es un paradigma que tiene su propia construcción epistemológica, tiene sus propios conceptos, hasta sus propios axiomas de verdad, digamos, hay una construcción axiológica sobre el neoliberalismo, que estemos de acuerdo o no en esa construcción será otro debate, y tiene incluso hasta su propio, digamos, su propia escuela ética. Hay cosas que se consideran buenas y cosas que se consideran malas dentro del neoliberalismo. Por ejemplo, algo que se considera mal visto es que el Estado le garantice bienestar y derechos fundamentales a sus ciudadanos. Se considera malo dentro del paradigma del neoliberalismo. Por estas razones yo sustento que el neoliberalismo es un paradigma que debe estudiarse transdisciplinarmente desde todas las ciencias sociales, la sociología, la geografía, la historia, la política, el derecho, e inclusive hablando con un colega en estos días desde la antropología, porque él me argumentaba que el ser humano como especie se comporta de una manera distinta frente al paradigma del neoliberalismo. Tiende a ser tribal, a conformar clanes. Bueno, hay toda una construcción desde el ámbito de la antropología. Entonces no debemos por qué reducir el neoliberalismo únicamente al área económica o únicamente como una escuela económica o con un modelo económico. No, es todo un paradigma, digamos, si se puede decir así, un paradigma de vida que se ha construido teniendo como epicentro su pilar económico, pero aborda otras disciplinas como el derecho, la política, la sociología, etcétera. Una buena pregunta que me hicieron hacer esto, que lo definí en el video pasado, era qué era el neoliberalismo. Había dicho en el video anterior que si bien es cierto que la definición de palabras trae debates, pues también es cierto que hay consenso sobre las definiciones. De lo contrario, no sería posible la construcción epistemológica en las ciencias sociales. Cinco de esos conceptos son los que expliqué en el video pasado. El neoliberalismo se sustenta: uno, que no existe sociedad, sino que somos un montón de individuos aislados. Dos, la idea de la competencia salvaje entre individuos, porque si somos un montón de individuos debemos competir entre nosotros. Tres,
El falso culto a la meritocracia, casi que como un valor central, algo que se considera bueno dentro del neoliberalismo, prototipo de vida es la meritocracia, que yo no estoy diciendo que esté mal. Lo que pasa es que el neoliberalismo instrumentaliza ese discurso, abusa de él para eh, recaer sobre el individuo la culpa de sus propias desgracias, omitiendo otros factores como el contexto, una situación de conflicto armado, la corrupción, la violencia, la pobreza extrema, etcétera. Entonces, básicamente, bajo este falso culto a la meritocracia, el pobre es pobre porque quiere, sin tener en cuenta contextos como por ejemplo el conflicto armado que empobrece una sociedad, una zona, un territorio sin que la persona lo quiera. O sea, no es que la persona quiera estar inmiscuida en un conflicto armado, no, es una circunstancia que lo atraviesa desde afuera y hace que sea el causante de su pobreza. Otras como la contaminación, el desplazamiento forzado, la pobreza estructural, el abandono estatal, o desastres naturales. Es decir, hay un montón de circunstancias que no dependen de la voluntad del sujeto, que lo atraviesan a él y a la sociedad que conforma, que son los causantes en gran medida de la situación en la que él está. Pero en el discurso de la meritocracia, como es un discurso facilista, entonces decimos, ah, no, la culpa es únicamente del individuo. ¿Quién lo manda a estar en esa zona de conflicto? Ahora hay una guerra entre Palestina y Gaza. Las posiciones neoliberales van a defender esto. ¿Quién los manda a nacer allá? Es, los palestinos son responsables de su propia desgracia. Ah, sí, que nos mandan a nacer allá. Sí, es eso, porque la falsa idolatría a la meritocracia supone que toda la culpa recae sobre el individuo. Cuarto, la idea del bien privado, de la propiedad privada como máximo bien o como superior sobre todas las cosas. Y quinto, la idea de esta libertad, de esta falsa libertad que está atada a tus condiciones materiales de existencia. Quiero andar sobre este tema y es que, digamos, en los comentarios que he recibido siempre hay posturas extremistas. Posturas que son incapaces de ver los matices de un lado a otro, sino que llevan todo al extremo opuesto. Yo no sostengo ni he sostenido que un Estado deba suprimir todas las libertades. ¿Sí? Digamos, esta es una tergiversación absurda y un poco tendenciosa de las personas que no son capaces de ver la vida más allá del blanco y negro, sino que todo lo ponen en dos extremos. Lo que sí defiendo es que debe haber una proporcionalidad y una armonía entre el bien público y el bien común, el interés público y el interés privado. Y también defiendo que el Estado tiene una obligación con el ciudadano y su principal obligación es garantizar y materializar sus derechos fundamentales, algo que evidentemente va en contravía del neoliberalismo. Habíamos dicho en el video anterior también que parte del éxito del neoliberalismo a nivel global viene uno por los políticos que instrumentalizan el discurso, o sea, el discurso del neoliberal es caldo de cultivo para el político corrupto que quiere subir al poder para utilizar el Estado para su propio lucro personal. Lo dije en el video anterior, un político que se ampara en este discurso simplemente sube al poder y se desobliga, se desentiende de su responsabilidad con el pueblo, porque parte de un discurso en donde el pueblo no tiene, en donde el gobierno no tiene ninguna obligación con el ciudadano. Entonces, por un lado tenemos los políticos que han instrumentalizado este discurso y por el otro tenemos los medios de comunicación que replican constantemente este discurso. Y no es solamente los noticieros, o sea, los noticieros tienen un papel importante, pero recordemos quiénes son los dueños de los canales de comunicación. Los grandes banqueros, los billonarios y los verdaderos dueños del capital. Si tú crees que por tener un trabajo donde te ganas 2, 3 mínimos y paga arriendo o se consiguió un apartamento pagándolo a cuotas, es dueño del capital, pues no eres dueño del capital. Si dependes de tu trabajo, eres pobre. Así de sencillo. O sea, suena duro decirlo, pero es la realidad. Y es mejor que lo aterrice una vez. Si usted depende de un salario para vivir, usted no es rico, usted es pobre. Así de sencillo. Así se gane 80 salarios mínimos. Si usted depende de ese salario para vivir, no es dueño del capital. Porque el dueño del capital es el que pone a otros, enajena el trabajo, es decir, pone en ajeno el trabajo de otras personas y produce riqueza sin necesidad de que él esté trabajando. Diferente es que él
trabaje por otras razones, por incrementar su capital, porque le gusta, por un reto personal, claro, pero en principio no trabaja para subsistir, que es la causa principal por la cual la clase obrera como yo trabajamos. Entonces, si tú trabajas para subsistir, no eres rico, no. Bájese de esa nube que no eres rico, no. Eres un asalariado, punto. Así de sencillo. Y entre más pronto lo asuma mejor. Y en esto me perdonarán los gurús de la superación personal que dicen que uno nunca debe decir que uno es un asalariado. Pues no, es una gran tontería. Si uno es un asalariado, esa es la realidad. O sea, la superación personal también debe partir de la base de admitir la realidad personal. Y yo no siento ninguna, o sea, ¿por qué tengo yo que avergonzarme de decir que dependo de un salario? O que soy pobre o que no tengo para comprarme un jet privado. Pues no tengo para comprarme un jet privado. Y esa es la realidad y no me voy a cortar las venas por eso, ¿sí? A lo que voy es que los medios de comunicación a través de los noticieros principalmente, pero también de todo lo que se difunde en medios comerciales, toda esta actividad propagandística, novelas, películas, series, o sea, todos los medios, todos los productos dentro de un canal de comunicación, desde películas en adelante, nos venden la idea de una expectativa de vida inalcanzable. Y nos venden la idea de que la felicidad está en adquirir cosas materiales. Lo cual, pues, en parte tiene razón, no voy a decir que sea falso del todo, pero tampoco hay que llevarlo al extremo. Si bien es cierto que uno necesita recursos para garantizarse una vida digna, para construir su felicidad, lo que van estos programas, o toda la televisión desde hace muchos años, la televisión dominante, es a construir un mensaje que el ideal de vida está en alcanzar unos prototipos de posesiones materiales que nunca vas a alcanzar. Y al mismo tiempo te venden la idea de la libertad. Entonces, por un lado están los medios de comunicación, digamos, en todo este fenómeno que se llama el consumismo, que es hacerte consumir, digamos, por un lado están, te venden, mira, el ideal de vida que debes tener es esto, tener una finca, tener 5 esposas, 10 esposas, hermosas, o, senos grandes, cuerpo enorme, ¿sí? Tener 25 autos de lujos, tener un yate, tener lo que sea. Por otro lado, el neoliberalismo te dice, eres libre de tener eso, ¿sí? Sabiendo que nunca lo vas a alcanzar. Entonces, esa combinación consumismo, neoliberalismo y la idea de una felicidad materialista genera pobreza. Pobreza y frustración, porque tú tienes solo dos opciones. Acomodarte a tus ingresos y vivir una vida modesta, a pesar de todo lo que te venden. Esa es una opción, creo yo que es la más inteligente. O endeudarte tratando de alcanzar esa. O la tercera, entrar al mundo de la ilegalidad, a ver si por medios ilegales como el narcotráfico o el paramilitarismo logras algún día ese estilo de vida. Eso es el papel de los medios de comunicación. Vender paulatinamente todo el tiempo la idea de ese ideal de vida que nunca vas a alcanzar, porque es un ideal de vida materialista que está hecho para personas con dinero, ¿sí? Y no es porque tú no quieras, no, es porque hay barreras que la sociedad impone para eso. Quise hacer este video para retomar todo eso, para volver a retomar el discurso de por qué ha triunfado esta falacia del neoliberalismo. Y es precisamente por ese ideal de vida que te vende. En alianza con los medios de comunicación, los políticos tradicionales, básicamente te venden una expectativa de vida que te dicen, mire, la felicidad es conseguir estas cosas, es lo primero que te dicen, la felicidad es conseguir una casa, un carro, que yo no estoy diciendo que no haga parte, que no sea importante. Ojo, ahorita van a salir comentarios que yo estoy diciendo que, quién sabe qué comentarios van a hacer, que yo estoy diciendo que andar en pelota, en bola y sin nada de felicidad. No, yo tampoco estoy diciendo eso. Obviamente que la adquisición de cosas que garanticen nuestra vida digna pues es importante. Pero pues digamos hay una mesura, un límite a lo que uno pueda conseguir y está limitado a sus propias capacidades. Y por otro lado el neoliberalismo te vende esa ilusión de libertad, pero atado a tus condiciones materiales de existencia. Entonces, para resumir, el neoliberalismo tiene 5 principios en los que se sustenta. La idea de que no hay sociedad sino un montón de individuos, la idea de la competencia salvaje, el falso culto a la meritocracia en el que nos detuvimos
casi como 10 minutos, la valoración de la propiedad privada sobre todas las cosas y la idea de libertad como expectativa, digamos, de la libertad atada a tus condiciones materiales de existencia. Esa libertad sujeta a un estilo de vida que nunca vas a alcanzar, ¿sí? Que es donde está la falacia del neoliberalismo. Tienen una libertad, pero sin garantía de nada. No te garantizan ningún derecho fundamental. ¿Sí? Es una libertad que si tienes dinero te va a servir y si no tienes dinero, pues no te va a servir absolutamente de nada. Y me habían pedido que explicara la prevalencia del bien común sobre el bien particular o en qué ámbitos debería prevalecer el bien privado. Yo tampoco he dicho, que es uno de los comentarios que suelo recibir, que la solución sea estatalizar todo. No, tampoco creo en el estatismo. Pero sí creo que el Estado tiene un papel muy importante en la garantía de los derechos fundamentales de las personas y que el Estado tiene una obligación casi que concomitante, adyacente a la misma existencia del Estado con sus ciudadanos. Porque los ciudadanos nos reunimos nos conformamos en sociedades y las sociedades a la vez en Estado con la expectativa de mejorar nuestra calidad de vida. Si no resultara una ventaja evolutiva organizarnos en estados, pues el ser humano simplemente seguiría solo como un ermitaño en alguna cueva o en algún bosque. No, el ser humano se organizó en sociedades y se organizó las sociedades en estados porque era una ventaja o es una ventaja evolutiva para la consecución del proyecto de vida y los ideales propios de cada ser humano. Por esa razón, se deriva del nacimiento del mismo Estado que el Estado tiene una obligación con sus ciudadanos, que es ¿cuál? Garantizar sus derechos fundamentales. Pero no es esa garantía formal que nos vende la derecha y la ultraderecha, no, es una garantía material. Es mira, voy a hacer un colegio para que tus hijos se eduquen, hay un hospital para que, o sea, es una garantía real, es una materialización de los derechos fundamentales. Y yo sí creo que en el tema de los derechos fundamentales, específicamente en esos, debe haber una prevalencia del bien común. El Estado debe priorizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Así vaya en detrimento de unas garantías individuales. Algunas, ahorita no se me ocurre ningún ejemplo, pero si un Estado tiene que decidir entre garantizar los derechos fundamentales de su población o privilegiar a un sector muy pequeño de personas con mucho dinero, yo, yo sí creo que debe priorizar los derechos fundamentales de su población. Así otras cosas no sean tan necesarias. En este gobierno, cuando se tumbó la ley de financiamiento, el gobierno lo tuvo que hacer. Sí, ellos tenían presupuestado un dinero, por ejemplo, para publicidad. ¿Qué dijo este gobierno cuando no le aprobaron la ley de financiación ni los incentivos económicos que se pretendían para, pensando la oposición que así iba a afectar derechos fundamentales? Priorizó derechos fundamentales en detrimento de otras funciones como la publicidad, lo que se gastan en publicidad. Dijo, bueno, yo me puedo gastar ese dinero en publicidad, pero si tengo que decidir entre derechos fundamentales o hacer publicidad en mi gobierno, pues prefiero, o sea, debo priorizar eso. Entonces hay temas donde el bien público sí tiene prioridad sobre el bien privado. En los derechos fundamentales claramente es uno, y creo que uno puede llegar al consenso así hayan diferentes perspectivas, porque en el debate filosófico hay eso, pero uno puede llegar al consenso de que los derechos fundamentales son de máxima prioridad, sobre todas las cosas. Eso es algo en lo que uno puede llegar a un consenso. Y hay otro tipo de bienes muy especiales que lo mencioné en algún comentario, y es que podemos dividir los bienes de acuerdo a su naturaleza, a su finitud. Y en ese sentido hay bienes que son finitos, que se rigen por la distribución de Pareto. Es decir, si yo tengo un bien, ya alguien más no lo puede tener porque solamente está ese bien o solamente puedo ocupar ese bien una sola persona a la vez. Y este es específicamente el tema de la finca raíz, del bien inmueble, de la tierra, que es la principal causa del conflicto armado en Colombia. La tierra es un bien finito, esto no lo digo yo, eso se viene diciendo desde Kant, porque si yo ocupo un espacio de tierra, otra persona no lo puede ocupar. De hecho, es una ley de la física. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Dos átomos no ocupan el mismo espacio. Eso es una ley científica.
En la tierra es cierto. Si yo ocupo una tierra, pues esa tierra ya es mía y ya tengo que desplazar a alguien más de esa tierra porque ya no la puedo ocupar. Entonces, en este tipo de bienes que por su naturaleza son finitos, es decir, se acaban, si una sola persona las acapara, el resto de personas me queda sin acceso a eso, el Estado debe priorizar el bien público. Y no necesariamente confiscando, como trataron de decirme en algún comentario. No, pueden ser como alternativas. Este gobierno está planteando la alternativa de comprar, esa es una buena alternativa, pero también puede ser alquilar. Ahora, la compra es muy buena alternativa, ¿sí? Hay otras, por ejemplo, cuando fue obtenida ilegalmente, que es la expropiación de dominio, pero pues principalmente yo le apuntaría a la compra con el poder económico del Estado, que para eso debe servir. Y hay otro tipo de bienes que son los bienes infinitos, es decir, básicamente los bienes que se producen y se producen y se producen sin ninguna limitación. Y estos serían los bienes muebles, las cosas, porque las cosas se producen todo el tiempo, se producen, se gastan, precisamente son infinitas en el sentido de la producción, no es que duren para siempre, no, sino que todo el tiempo se están produciendo y pueden haber muchos de esos, como el dinero, la moneda se puede producir, puede haber mucha de esas. Sobre esos bienes que son infinitos, que se producen, que no importa si alguien tiene uno porque la otra persona tiene la posibilidad de adquirir otro igual, sobre esos bienes debe privar el bien privado, el bien particular. ¿Por qué? Porque no hay problema si alguien tiene uno, yo tengo la misma opción de conseguir otra cosa semejante o igual. Pero específicamente sobre la tierra, que es el bien finito por definición, es el que se rige por la distribución de Pareto, ahí yo sí sustento la tesis de que el Estado debe tomar el control de él. O si no el control, ¿cómo lo diríamos? Digamos, debe priorizar esos bienes, debe priorizar el bien común sobre el bien particular y, ¿por qué no, apropiarse por vía de compra, por ejemplo, tomar el control comprando esos bienes en beneficio de los más desaventajados de la sociedad? Claro, los dueños de esos bienes, los que han concentrado esos bienes para sí mismos, también deben hacer su parte y estar dispuestos a vender en beneficio de personas que no tengan, que no hayan tenido la posibilidad de acaparar esos bienes. Con esto espero haber dado respuesta. Me dispensan si de pronto me alargué en unos temas. Considero que era necesario dar unas explicaciones, pero seguiré haciendo más videos para seguir aclarando dudas sobre el tema. Muchas gracias.